profetas, a veces se van hasta el Apocalipsis a empezar, ¿verdad? Les gusta la acción, les gusta todo eso, pero no hay nada más precioso que empezar con el Evangelio de Juan. Porque el Evangelio de Juan, el Evangelio es que nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios. El Evangelio de Juan trae una esencia más profunda. Los otros evangelios, claro que sí, hay mucha acción en ello. En los otros evangelios vemos, ¿verdad?, narración de muchas sanidades, vemos a un Cristo que se mueve de un lugar a otro, pero el Evangelio de Juan nos lleva totalmente a comprender y a entender quién es el Hijo de Dios. Porque tal como lo vimos, ¿verdad? Los evangelios, Mateo presenta a Cristo de una manera, Marcos de otra, Lucas de otra, pero Juan nos presenta a Cristo como el Hijo de Dios. Quiere que nosotros entendamos quién es Jesucristo, ¿verdad? Como dice la Escritura, vimos su gloria, estuvimos con Él, compartimos con Él y prácticamente qué persona más indicada para decirnos quién fue, ¿verdad? Jesucristo que Juan. Entonces lo que tenemos para esta preciosa hora, vamos a analizar un poco en lo que, en lo que es la bendita escritura. Ahí vemos, ¿verdad?, de que ah, empezando en el capítulo 1 ya se vio todo lo que es información, ya vimos lo que es un poco de historia, ya se vio un poco de la fecha de escritura, ya se vio un poco de la biografía de Juan, quién fue Juan, ¿verdad?, el apóstol amado. Vamos a ver un poco, ¿verdad?, de lo que nos narra la escritura acerca de las señales. Juan es un hombre el cual en este libro utiliza mucho la palabra señales, señales. ¿Qué propósito tenían las señales? ¿Qué propósito tenían los milagros en el Evangelio de Juan? Recuerde que todo tiene un propósito. Recuerde que en Juan todo tiene un propósito y vamos a hacer la clase, ¿verdad? Así participativa, vamos a hacer la clase, quiero que usted comparta, quiero que usted, ¿verdad?, se sienta libre en expresar si tiene algo para expresar, para compartir, ¿verdad?, con nosotros, porque muchas veces nos quedamos con las ganas de decir o aportar algo, pero a veces no lo hacemos. Si usted tiene algo, simplemente levante su mano y vamos a darle el tiempo, ¿verdad? Así que, para empezar, quiero hacerles la pregunta para usted, ¿qué es una señal? ¿Qué es una señal? Una advertencia. ¿Qué más podemos decir de una señal? ¿Qué otro nombre le daríamos a las señales? ¿Ok? Algo que viene en el futuro, algo más. ¿Qué son señales para usted? Un aviso, precauciones, indicaciones. ¿Qué más? Una advertencia. Amén. ¿Será que decir señales y decir milagros viene siendo lo mismo? Cuando el Señor transformó el agua en vino, ¿cómo le llama eso? ¿Un milagro o una señal? Un milagro. ¿Por qué entonces la Escritura dice este principio de señales hizo el Señor? ¿Ok? Entonces, esas dos palabritas, señales y milagros, vemos en los otros evangelios se utilizan más la palabra señales y estas señales acá, pero Juan exclusivamente utiliza la palabra señales para referirse a milagros. Y estos milagros hizo el Señor y estas señales hizo el Señor. Aquí en este evangelio, Juan escoge 7 señales, 7 milagros que sucedieron acá, aunque 2 de ellos aparecen en los evangelios sinópticos, pero 5 de ellos aparecen exclusivamente solo en el evangelio según San Juan. Y las señales, hermano, hablemos, o los milagros tienen un propósito principal. Quiero que entendamos muy bien de que una señal que ocurre en nuestra vida, una señal que ocurre en nuestra familia o un milagro que se da, yo creo que tiene un propósito. Y aquí hay personas, hermanos, que se han levantado, han aceptado al Señor por medio de un milagro.
Pero usted ve el panorama que vemos en este tiempo de cómo la gente está utilizando las señales. Usted se da cuenta en los alrededores, vemos las redes sociales, vemos a muchos personajes, ¿verdad? Que hacen de los milagros un espectáculo. Hacen de los milagros meramente como un evento, un show, un entretenimiento en este tiempo para las iglesias. Y tristemente muchos están cayendo en ello. Pero veamos cuáles fueron los propósitos en la Escritura. Veamos la primera señal que aparece allá en el Evangelio según Juan el día de ayer. De hecho, el hermano lo leía anoche, ¿verdad? En la vigilia. En el capítulo 2 del Evangelio según San Juan, la palabra del Señor dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea y estaba ahí la madre de Jesús y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Y estaban ahí 6 tinajas de piedra para agua conforme al rito de la purificación de los judíos, en cada una de las cuales cabían 2 o 3 cántaros. Jesús les dijo: llenad estas tinajas de agua, y las llenaron hasta arriba. Entonces le dijo: sacad ahora y llevadlo al maestresala, y se lo llevaron. Cuando el maestresala probó el agua hecha vino, sin saber él de dónde era, aunque lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua, llamó al esposo y le dijo: todo hombre sirve primero el buen vino, y cuando ya han bebido mucho, entonces el inferior. Mas tú has reservado el buen vino hasta ahora. Este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea y manifestó su gloria, y sus discípulos creyeron en él. ¿Qué enseñanza le da a usted ese milagro que el Señor? Recuerde, este fue el primer milagro en todos los evangelios, ¿verdad? Porque no vienen en un orden cronológico. El primer milagro que hizo el Señor Jesucristo fue el principio de señales. Nada antes de esto había hecho, no había alimentado a los 5,000, no había hecho, ¿verdad?, otros milagros. Este fue el primer milagro que hizo él, ¿verdad? Por eso dice, ese fue el principio de señales que llevó a cabo nuestro Señor. Pero, ¿qué enseñanza le da a usted en lo personal este pasaje? La señal en que él era el Mesías, demostrando el poder de Dios. ¿Qué le deja a usted esta enseñanza? ¿Qué aprende usted de este pasaje? Es porque prácticamente una señal maravillosa, transformar el agua en vino, ¿verdad? ¿Qué enseñanza le da a usted esto? Obediencia, ¿qué más? ¿Sabe una cosa? Hay muchas personas, la religión exclusivamente saca de este pasaje. ¿Sabe qué enseñanza ellos sacan de acá? Que tenemos que acudir a la Madre de Cristo para que Él lleve las peticiones ante Él. ¿Cierto o falso? Ellos lo hacen de esa manera, que nosotros tenemos que acudir a Él. Pero si nosotros vemos acá el principal, aquí prácticamente no nos está dando ningún indicio que nosotros tenemos que venir a ella a tener, ¿verdad?, para que sea intermediario, para que nosotros lleguemos a Él. Si nosotros nos mantenemos solo aquí, posiblemente diríamos: oh, sí, es cierto, aquí tenemos que ir. Pero si vamos a la carta, al libro de los Hebreos, vemos ahí de que tenemos un único mediador, a Dios, a Jesucristo, el mediador entre Dios y los hombres. No tenemos que pasar por medio de uno, por medio de otro para llegar a Él. Tenemos acceso directo a Dios, tenemos acceso directo después de que ya se ha roto ese velo, ¿verdad? Entonces podemos ver aquí de que ¿qué causó este milagro en los discípulos? ¿Qué causó, qué provocó en los discípulos este milagro? Porque un milagro no solamente se hizo porque hay que darles de beber a la gente, que pobrecitos se quedaron sin vino.
No era el propósito simplemente llenar a la gente o que la gente estuviera contenta. Tuvo un propósito principal este milagro que se realizó acá en estas bodas. ¿Cuál es ese propósito? ¿Cuál fue o qué logró esta señal? Si usted lee detenidamente ahí en el verso 11, este principio de señales hizo Jesús en Caná de Galilea, y que dice, manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Ya tenían los discípulos, ya los seguían, pero al ver esta señal maravillosa, al ver este milagro poderoso, hermano, lo que trae un milagro en la vida del creyente es que fortalece su fe. Es que me lleva más a creer en Cristo, que Él es real, Él es verdadero. Eso me lleva a fortalecer cuando hay una señal, cuando hay un milagro. Y el milagro más grande que nosotros los creyentes tenemos, hermanos, es haber nacido de nuevo. Es haber nacido de nuevo, porque es un milagro que nadie podía hacerlo. Es un milagro, veámoslo de esa manera. Los milagros no meramente son, ¿verdad?, algo que vamos a ver aquí, que el paralítico camine o que el ciego vea, porque uno de los milagros es eso, porque nadie más podía hacerlo. Muchas de las personas que estamos acá, hermano, atravesamos situaciones en la vida pasada. Muchas personas en el alcoholismo acudieron a Alcohólicos Anónimos, estuvieron bien por un tiempo. Fueron a psicólogos, estuvieron bien por un tiempo, pero nadie podía cambiarlos rotundamente como Cristo lo ha hecho. Como cuando la palabra del Señor entró a nuestras vidas, hermanos, es ahí el milagro más grande, que nosotros nacimos, ¿verdad?, de nuevo, un nuevo nacimiento. Entonces eso es lo que podemos ver, hermano. Yo sé que muchas personas han tenido situaciones acá, ¿verdad?, de que hablaba con uno de los hermanos, ¿verdad? Hermano Chito, me comentaba él una situación que pasaron, ¿verdad?, antes de venir al evangelio, que por el milagro de resucitar a la hija de ellos, eso fue lo que causó que él prácticamente buscara al Señor, o que él viniera a los pies de Cristo. Porque la religión en donde estaban, hermanos, estaban bien anclados en esa religión, pero nada ni nadie los podía cambiar para que vinieran a Cristo, al evangelio. Pero solamente un milagro causado ahí en la vida de ellos, en la familia de ellos, hermanos, ¿qué más podía dar la persona a decir, verdad? Entonces este es el verdadero. Vemos esa señal, vemos ese milagro prácticamente, y vamos a la segunda. El segundo aparece en el capítulo 4 y verso 43. Si alguien lo tiene, levante la mano para que nos ayude ahí a leer. Siga, hermano. Siga hasta el verso 54. Que Jesús había llegado a Judea, a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo, pues estaba a punto de morir. Entonces Jesús le dijo, si no vieres señales y prodigios, no creyeres. El oficial del rey le dijo, Señor, desciende antes que mi hijo muera. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Y el hombre creyó la palabra que Jesús le dio Y se fue. y se fue cuando ya él descendía, sus siervos salieron a recibirle y le dieron nuevas diciendo,
tu hijo vive. Entonces él le preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Y él le dijo, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive, y creyó en él con toda su casa. Esta segunda señales hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Ahí vemos esa otra poderosa señal. Vemos de qué manera, ¿verdad? Este hombre anheló ese milagro, anheló que su hijo se estaba muriendo. Imagínense, solamente el Señor declaró la palabra que su hijo vivía a distancia. Y hay algo que nosotros tenemos que tomar muy en cuenta en esto de las señales. De diferentes formas, de diferentes maneras se llevaron a cabo estas señales o estos milagros. Así que porque vemos en este tiempo, no porque Jesús hizo de esta manera esta señal, así lo tenemos que hacer. Jesús obra como Él quiere. Jesús hace como Él quiere. No hay una exclusivamente porque así fue, así lo tiene que hacer y así debe ser, ¿verdad? Lo que podemos ver acá entonces a la hora, ¿verdad? Que el Señor declaró la palabra, este hombre le creyó al Señor de gran manera y dijo, voy a creer. Y así fue hecho que el hijo de este hombre vivió. A la hora prácticamente que el Señor declaró, dijo, tu hijo vive, a esa hora fue hecho este milagro maravilloso, ¿verdad? Y aquí lo importante es ver el resultado de esto. ¿Cuál fue el resultado? Dice, creyó no solamente él, creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue a Judea, a Galilea. Esta segunda señal. Veamos entonces que cada una de las señales que vamos viendo siempre tiene un resultado, siempre tiene un propósito, siempre tiene un por qué sucede en la vida de las personas. Hermano, cuando el Señor haga un milagro en su vida, cuando el Señor haga una señal maravillosa en su vida, sepa que con un propósito Dios lo hizo. No lo hizo simplemente para tenerlo a usted muy feliz ahí. Y lo triste y lamentable es ver que mucha gente recibe milagros en la iglesia. Mucha gente recibe, hermanos, milagros. A veces reciben los papeles en la puerta de su casa. Les llegan prácticamente sus papeles y ¿sabe qué? Son desagradecidos, malagradecidos, porque luego se van muy bien con los milagros y se van allá. Se apartan nuevamente, ¿verdad? Pero alguien, hermano, que recibe un milagro de Dios es para atarse totalmente, anclarse en el evangelio y que nada ni nadie de ahí lo va a mover, porque siempre va a ser un hombre, una mujer agradecido porque algo Dios hizo con usted. Yo estoy agradecido por el milagro que Cristo hizo en mí, ¿verdad? De haberme transformado, de haberme cambiado. Yo no sé usted si se ha dado cuenta de ese milagro maravilloso que el Señor hizo en la vida de cada uno de nosotros. Y es un motivo para darle gracias a Dios, es motivo para buscar a Dios, ¿verdad? Así que vamos continuando con la otra. ¿Alguna pregunta, alguna duda antes de pasar a la otra? ¿Todo está claro? Muy clarísimo, ¿verdad? Vamos a la otra entonces. En el capítulo 5 y verso 1. Sígame ahí. Capítulo 5, verso 1 dice la palabra del Señor. Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento del agua. Porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. El primero que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba ¿qué? Sano.
de cualquier enfermedad que tuviese. Imagínense, hermano, que nosotros al evangelio llegamos sin hacer fila todavía y esperar a que uno pase y a ver quién pasa, quién llega primero, ¿verdad? Porque es un manantial de vida lo que tenemos, ¿verdad? Ríos de agua viva son las que corren. Y luego dice el verso 5, y había ahí un hombre. ¿Cuántos años tenía? ¿Cuántos años? Hacía 38 años que estaba, dice, enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo, ¿quieres ser sano? La pregunta fue clara y directa, ¿quieres ser sano? El Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Respondió a la pregunta de Jesús. Jesús no le preguntó si había alguien que lo metiera o alguien que le hiciese el favor. Él le dijo, ¿quiere ser sano? Él dice que no había alguien que lo ayudase, ¿verdad? Antes descendía alguien antes de él y se quedaba esperando turno otra vez. Verso 8 dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, tomó su lecho y anduvo. Y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado, es día de reposo, no te es lícito llevar tu lecho. Y le respondió él, el que me sanó, él mismo me dijo, toma tu lecho y anda. Entonces le preguntaron, ¿quién es el que te dijo, toma tu lecho y anda? Y el que había sido sanado no sabía quién fue, porque Jesús se había apartado de la gente que estaba en aquel lugar. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. El hombre se fue y dio aviso a los judíos que Jesús era, que le había sanado. Y por esta causa los judíos perseguían a Jesús y procuraban matarle porque hacía estas cosas en el día de reposo. Y Jesús le respondió, mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún más procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Vemos otro milagro maravilloso que el Señor realiza. Pero los judíos, acuérdese que los fariseos, los saduceos, siempre andaban detrás de las huellas de Jesús. Pero no precisamente porque ellos creían en él, sino porque buscaban alguna forma de cómo hacerle caer, buscaban la manera de cómo tenderle alguna trampa, ¿verdad? Incluso ellos pedían señales. Queremos que haga señales. El Señor les dijo, no habrá señales, sino la señal de Jonás. Esa señal se les dará. Porque ustedes, aún viendo todos los milagros que se está haciendo, no entienden, no creen. ¿Qué más quieren que haga por ustedes? Entonces vemos acá nosotros de que el Señor hizo otro milagro maravilloso. Simplemente veamos los métodos que utiliza. El primer método, el agua convertida en vino. El segundo y el tercero que estamos viendo acá son distintos. No fueron de la misma manera, ¿verdad? Pero vemos entonces que las personas no estaban muy felices. No estaban muy felices por lo que el Señor había hecho acá, ¿verdad? Veamos ahora el otro milagro. Esto es muy conocido, la alimentación de los 5,000. Eso está en Juan 6, capítulo 6, verso 1, si alguien lo puede leer. El de Tiberias, y le seguía gran multitud, porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte
y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Entonces Jesús dijo, hacer recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Gloria a Dios. Este es uno de los milagros muy conocidos porque en los evangelios también son muy narrados, ¿verdad? Vemos ahí la multiplicación. Entonces, vamos a otra señal. Esta señal, hermanos, es impresionante lo que el Señor hace acá, como en todos los demás, pero en particular vemos que Jesús sana a un ciego de nacimiento en el capítulo 9. Capítulo 9, verso 1. Al pasar Jesús vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos diciendo, Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos, los que antes le habían visto que era ciego, decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Uno decían, él es, y otros, a él se parece. Él decía, yo soy. Y le dijeron, ¿cómo fueron abiertos los ojos? Respondió él y dijo, aquel hombre se llama Jesús, hizo lodo, me untó los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Él dijo, no sé. Así de sencillo le dijo, no sé por dónde se fue. Pero ese se llama Jesús. ¿Qué aprendemos en esa pequeña porción? ¿Sabe lo impresionante cuando él recibe este milagro? Cuando recibe, hermanos, todos se sorprenden y se preguntan, ¿este se parece a aquel ciego? ¿Sabe, hermano? Eso es la expresión de la gente hacia nosotros.
¿acaso no era este el hombre que amanecía tirado en las cunetas por ahí? ¿Acaso no era el hombre este que era peleonero? ¿Acaso no era este el hombre que era muy problemático en el trabajo? Hermano, siempre la gente se va a dar cuenta de los cambios, se va a dar cuenta prácticamente de lo que Cristo ha hecho con nosotros. Así como este ciego, nosotros éramos ciegos espirituales. Nosotros teníamos una gran venda en los ojos. Nuestra manera de pensar era muy diferente. Nuestra manera de ver la vida era muy diferente. Nuestra manera de vivir un matrimonio muchas veces era diferente. Pero el Señor quitó la venda de nuestros ojos. Y ahora, como dice la alabanza, ya no soy ciego, ahora veo la luz. Vemos entonces aquí, y sigue este relato. Luego no se quedó ahí, la gente quedó intrigada, quedó preguntándose. Y esto prácticamente para los fariseos y los saduceos era motivo de buscar a ver qué le encontramos por acá, dónde Jesús pudo haber fallado acá. Verso 13. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego. Estos eran tremendos, hermanos, no lo dejaron tranquilo. Y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Estos sí eran religiosos, pero hasta los huesos, muy religiosos. Y claramente le dijo el Señor allá en el Evangelio de Marcos, ustedes, ¿verdad?, cuidan todas sus tradiciones, pero su corazón está lejos, lejos, está apartado de mí. Ustedes están muy lejos porque son muy legalistas. Y luego, ¿qué dice? Otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas cosas, estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego, imagínense, lo tenían ahí interrogando, ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego. Oiga, empieza la duda ahí de ellos, ¿verdad? Yo creo que se estaba haciendo nada más como ciego. Y que había recibido la vista hasta que llamaron a los padres de aquel que recibió la vista. Y le preguntaron diciendo, ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y le dijeron, sabemos que este es nuestro hijo, porque lo reconocían, obviamente, y que nació ciego. Pero ¿cómo ve ahora? No lo sabemos. ¿O quién le haya abierto los ojos? Tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntarle a él y él hablará por sí mismo. Hasta los padres se molestaron un poco ahí, ¿verdad? ¿Cómo es que nos andan interrogando bastante? Pregúntenle a él, ya está grandecito. Él les va a responder. Y luego, verso 22 dice, esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, oiga. Por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres, edad tiene, preguntarle a él. Por miedo es que respondieron ellos. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron, da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Muy seguros ellos, ¿verdad? Entonces él respondió y dijo, si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Ese es el concepto de ustedes, eso es lo que ustedes crean lo que a ustedes les parezca, pero lo que hizo conmigo, eso a mí me tiene con una convicción, ¿verdad? Porque a mucha gente a veces, hermano, cuando uno le dice yo soy cristiano, empiezan, no, que ustedes son acá, que ustedes son allá, que los evangélicos, digan lo que digan, hermano, yo sé que el que hizo el milagro en mí, Él es un Dios vivo. Ese es mi Señor.
Y es interesante cómo, verdad, él le responde, lo que yo sé es que ahora veo. Le volvieron a decir, verso 26, ¿qué te hizo? Hermano, es que estos eran tercos, pero no entendían por más que se les explicaba. Ya se les explicó con detalles, ya le dijeron cómo fue, cómo ocurrió. Hasta los padres también llamaron. Le volvieron a decir, ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Oiga, ¿quieren ustedes también ser discípulos de él? ¿Quieren también ustedes seguirle? Y le injuriaron y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Oiga, nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea. Y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Oiga, este hombre le respondió bien bonito. Pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron, tú naciste del todo en pecado y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Estos eran tremendos, hermano, en ver hasta lo expulsaron. Dice, pero este hombre me gusta la seguridad y la convicción que agarró. Porque solamente al que verdaderamente llega a Jesús va a recibir ese milagro. A ese es el que oye, porque a los pecadores no los va a oír. Imagínense el pecador ahí pidiendo, rogando, pero nada, ¿verdad? Verso 35. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ahora ya se encuentra otra vez con el maestro, ¿verdad? ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Qué declaración maravillosa. Y él le dijo, creo, Señor. ¿Y qué pasó? Le adoró. Dijo Jesús, para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Jesús le respondió, si fuerais ciegos no tendrías pecado, mas ahora porque decís vemos, vuestro pecado permanece. Gloria a Dios, algo, el resultado maravilloso, hermanos, que vemos en este milagro, que el hombre se llenó de convicción y adoró al Señor. Y eso es algo que nosotros tenemos, yo creo que muchas veces se nos ha recalcado, varias veces se nos ha repetido, hermanos, a la casa de Dios, a este lugar en donde venimos a adorar a Dios. Venimos a adorar. ¿Y qué es adorar para usted? ¿Sabe? El Señor no está buscando cristianos en multitudes o en cantidades para llenar las bancas en este tiempo. Porque fácil es llenar las bancas. Pero verdaderos adoradores que le adoren en espíritu y en verdad, eso es lo que busca el Señor. Aquellos que reconozcamos que el Señor hizo un milagro en nosotros. Aquellos que reconozcamos que el Señor nos desvió el camino por donde nosotros íbamos, de camino al infierno. Allá íbamos, pero el Señor nos trajo a su casa nuevamente. Y cuando entendemos eso, hermanos, nosotros venimos con una actitud de adoración. Qué lindo se ve el pueblo adorando a Dios. Porque puede ser que usted lleve unos 40, 50, 10, 20 años en el evangelio, pero su actitud de adoración aún no se nota. Aún no se ve.
Le decía a los hermanos hoy en el ayuno, ¿verdad? Le decía, puede usted tener grandes títulos, puede tener doctorado, puede tener un bachiller, puede tener títulos teológicos y grandes cosas, pero si usted no pone en práctica la palabra de Dios, con todo y título, ya sabe para dónde va a ir. Hermanos, si nosotros no venimos con una actitud reverente a la casa de Dios, demostremos ese agradecimiento. Si yo digo que estoy agradecido con Dios, si yo digo que amo a Dios, debo demostrar ese agradecimiento. No solamente es interno, debo de expresarlo, ¿verdad? Así que vemos a este hombre, era ciego, pero ahora ya veía la luz y tomó una actitud de adorar al Señor. Vamos a este otro milagro y ya con esta concluimos. Juan capítulo 11. Este milagro, hermano, es un milagro maravilloso. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y los enjugó a los pies con sus cabellos. Esa actitud, ¿qué tipo de actitud es esa, hermanos? Actitud de adoración. Derramar aquel perfume carísimo y enjugar con sus cabellos los pies del maestro es verdaderamente una actitud de adoración. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Oyéndolo Jesús y dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado en ella. Vemos algo muy interesante en esto. Recuerda en lo que pasó con el ciego. El ciego no nació ciego porque había pecado o porque habían pecado sus padres, sino para que la gloria de Dios se manifestase. Así entonces pasa en esto, que esta enfermedad no es para muerte. Y esa palabra, tómela, hermano, si está pasando alguna situación. A veces, ¿verdad? No por esto, por lo otro, o a veces cuestionando a Dios de alguna manera. Simplemente glorifiquemos a Dios, que Dios tiene un propósito en aquello que esté pasando. Y amaba a Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oiga, no se fue rápido, no se fue corriendo, que tengo que ir a sanarlo. Dios sabía, esta enfermedad tiene un propósito maravilloso. Vamos a Judea otra vez, le dijeron los discípulos. Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearle, y otra vez, ¿vas allá? Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? Oiga, ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Dicho esto, le dijo: después nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. Dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme, ¿sanará? Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro, y ellos pensaron que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. ¿Y qué dice? Y me entristezco y me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis, mas vamos a él. Dijo entonces Tomás, llamado Dídimo, a sus discípulos: vamos también nosotros para que muramos con él. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 15 estadios. Y muchos de los judíos habían venido a Marta y a María para consolarlas por su hermano. Entonces Marta, cuando oyó que Jesús venía, salió a encontrarle, pero María se quedó en casa. Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí,
aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. La palabra para nosotros también, hermanos. Le dijo, sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios que has venido al mundo. Entonces luego, ¿verdad? Vamos avanzando hasta el verso 34. Usted conoce toda la historia. Y dijo, ¿dónde le pusisteis? Le dijeron, Señor, ven y ven. Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Y algunos de ellos dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si creyeres verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto, y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que estaba alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz diciendo, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos, los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. Hermano, lo que podemos analizar en este milagro, cuando le dijeron, en el momento que le dijeron al maestro, tu amigo Lázaro está enfermo, ve y sánale. ¿Qué hubiese pasado si Jesús hubiese ido en ese mismo momento? ¿Hubieran creído algunos en él? Posiblemente hubiesen creído un grupito de 2, 3 personas por ahí. Pero el impacto fue más grande porque él todavía se quedó, o sea, deja que se muera todavía, y ya una vez muerto el impacto será mucho más grande porque ellos van a ver este poderoso milagro que va a ocurrir acá. Y cuando la gente, hermano, es que esto no es un milagro meramente que el hermano se le torció el dedo y que ya se lo enderezaron otra vez. No, esto fue un milagro maravilloso que ya estaba, ya tenía 4 días, ya había pestilencia, ya había hedor ahí en ese lugar, hermano. Ese milagro de resurrección. Eso fue impactante, y a causa de este milagro, ¿verdad? Muchas de las personas creyeron en él. Concluyo con esto. Los milagros que el Señor hace, los milagros que vemos nosotros en la palabra del Señor, realmente tenían un propósito maravilloso, hermano. Los milagros no es para hacer mercadería. Los milagros no es para que la gente, hoy en día la gente charlatana, hacen payasadas, hermano. Vengan y vamos a hacer milagros. He visto yo personas en video, vean cómo voy a transformar el agua en vino. ¿Y eso qué? ¿Y para qué, hermanos? El enemigo, el diablo también puede hacer grandes milagros. Por eso no nos dejemos llevar fácilmente por eso. Si el Señor hace milagros en nuestras vidas, glorifiquemos a Dios por ese milagro. Porque un propósito grande tiene ese milagro en nuestras vidas, hermanos. Vamos a terminar ahí en el capítulo 20 y verso 30. Ahí vamos a encontrar el propósito. Si alguien lo tiene, léalo por favor. Escritas en este libro, pero estas se escribieron para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Oiga, o sea que no solamente estas fueran las señales, hizo muchas más, hizo más señales, dice. Pero con estas que nosotros pudimos leer, con estas que podemos encontrar en la palabra, tienen un propósito, dice, para que crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengan ¿qué? Vida en su nombre, gloria a Dios. Así que, amados hermanos, démosle gloria y honra al que vive. Y yo sé que milagros grandes van a ocurrir en este lugar este día. Así que vamos a dejar a la persona que va a tomar el siguiente tiempo. Vamos a darle la gloria y honra al Señor. Así que, hermanos,
Gloria a Dios. Dele un aplauso fuerte al que vive, hermanos. A la verdad, es una enseñanza maravillosa, los milagros del Señor Jesucristo.